Gustavo Petro y Nicolás Maduro con overol color naranja. La imagen creada con inteligencia artificial muestra así al presidente de Colombia y al dictador de Venezuela con el uniforme que distingue a los presos en las cárceles de Estados Unidos. La fotografía, que hace parte de un revelador documento que llegó el mes pasado al escritorio del presidente Donald Trump, desató la reacción inmediata de Petro. El mandatario colombiano llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García Peña. Horas antes, en un discurso en el que nuevamente desafió a Trump rechazando los operativos contra el narcoterrorismo en el Caribe, Petro dijo que no despertaran al jaguar. Pero entonces yo sí le diría a Rubio y a Trump, cuidado, están atravesando el Caribe de los libertadores, cuidado, se están metiendo con la patria de Bolívar. ¿Acaso es que no han leído la historia de Bolívar? Cuidado, es que en el mar Caribe hay unos pueblos que siempre han estado acostumbrados a los huracanes y pueden desatarse como un huracán. Y eso es lo que dice la leyenda. Si el águila dorada ataca, el cóndor despiertan el jaguar, que es los pueblos americanos. No despierten el jaguar. No despierten el jaguar, dice Petro. De esta manera, la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jorge Adrián Orozco, bienvenidos. La noticia, la doctrina Trump, la estrategia, la hoja de ruta del gobierno de Estados Unidos para Colombia y el hemisferio occidental, y que, según develó la revista Cambio, tendría como supuesto objetivo final llevar a la cárcel al presidente Gustavo Petro. La noticia, la respuesta de Petro. El mandatario colombiano dijo que prefería morir en su país, según él, luchando a que lo envíen a una prisión extranjera. ¿Qué es lo que aparece? Una revista que saca en su portada que estoy con un traje anaranjado que dicen que es el de los presos en Estados Unidos. Quieren desaparecer esta alternativa popular y que no gane de nuevo las elecciones del 2026, y lo quieren hacer con violencia otra vez. ¿Acaso es que intentar que lleven al presidente elegido democráticamente a la cárcel en Estados Unidos, un país extranjero, no es violencia? De las peores, porque es preferible morir uno por ahí en una esquina luchando a que se lo lleven preso a un país extranjero. El punto clave de la noticia, la estrategia cuyo impulsor es, según la publicación, el senador republicano Bernie Moreno, salió a la luz tras conocerse esta fotografía tomada en el despacho oval de la Casa Blanca el pasado 21 de octubre. El documento, titulado La doctrina Trump y captado dentro de una carpeta semiabierta en manos del jefe del gabinete adjunto de la Casa Blanca, James Blair, incluyó el fotomontaje de Petro y Maduro vistiendo el típico uniforme color naranja que portan los reclusos de Estados Unidos. Junto a Blair estaban los senadores Lindsey Graham y Mike Lee, y a la izquierda, James Brett, director de la Oficina de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca. Esta fotografía fue publicada en la galería oficial de la página web de la Casa Blanca. Ahí estuvo 3 semanas. Luego fue despublicada tras el informe periodístico de la revista Cambio. Si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se recibe las informaciones pertinentes. Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca me sacan como si fuera un preso en cárcel de los Estados Unidos. Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia. Y mientras esto, dice Petro, en las últimas horas, durante una rueda de prensa en Bolivia, el subsecretario de Estado Christopher Landau descartó la hipótesis de un presunto plan de Estados Unidos para encarcelar a Petro. Como se sabe, no hay que fiarse siempre en lo que se lee en los diarios, con todo respeto a mis amigos periodistas de la región.
Es muy triste para mí ver las declaraciones constantes del presidente actual de Colombia, que se autodescribe como un nuevo Bolívar, que obviamente no lo es. Y realmente es muy penoso porque creo que Estados Unidos y las naciones de Latinoamérica tenemos mucho en común y podemos prosperar ambos si nos ponemos a trabajar de la mano. Pero cuando un líder, un supuesto líder, se pone solamente a criticar a Estados Unidos y quiere basar su popularidad política en la retórica del pasado y una retórica ya muy cansada y una retórica que hemos visto que siempre lleva pues a la miseria y en vez de llevar a la prosperidad. Bueno, es muy triste que hayan personajes todavía que quieren seguir ese rumbo, pero Estados Unidos pues tiene muy a la vista el presidente Trump su meta pues de combatir de manera muy efectiva el narcotráfico y el crimen organizado en la región. Y invitamos a todos los líderes, todos los pueblos de la región a unirse con nosotros en combatir esta amenaza común que tenemos. Y son punto clave de la noticia los puntos de la supuesta hoja de ruta de Washington para Colombia y el hemisferio occidental. Son 5. Los vemos aquí en nuestra pantalla. Designar a carteles como organizaciones terroristas. Respaldar a líderes pro-estadounidenses. Establecer sanciones contra Petro y sus asociados. Combatir las acciones criminales. Y la investigación sobre la financiación de las campañas de Gustavo Petro. Antes de desglosar estos puntos, la revelación de la revista Cambio también resaltó otra parte que es muy diciente. Vean ustedes. Informe Revista Cambio, Doctrina Trump. A pesar de décadas de estrecha colaboración entre Estados Unidos y sus aliados en Sudamérica, el gobierno de Colombia ha sido tomado por Gustavo Petro, quien fue elegido con el apoyo de los carteles de la droga. Es necesario implementar la doctrina Trump en Colombia y el hemisferio occidental. Saludo a nuestros invitados en Bogotá, Colombia. Daniel Palacios, precandidato a la presidencia de Colombia por el Partido Centro Democrático, exministro del Interior, entre otros importantes cargos. Gracias por estar aquí en el programa La Noche. Buenas noches, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Una pequeña corrección, yo soy candidato a la presidencia por el movimiento independiente Rescatemos a Colombia. Gracias, exministro. También saludo a Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de la República de Colombia, exministra de Defensa, entre otros también importantes cargos que ha ejercido a lo largo de su trayectoria pública y política. Gracias, doctora Marta Lucía, por estar aquí en el programa La Noche. No, con el mayor gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y saludo, por supuesto, al exministro también Daniel Palacios, precandidato del Centro Democrático. Quiero comenzar con usted, exministra y ex vicepresidente de la República de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Cuando uno ya escucha el nombre de un presidente de la República en ejercicio, en este caso el del presidente Gustavo Petro, que comienza a sonar en una lista, en un supuesto plan que tiene Estados Unidos, en una estrategia que tendría como fin, un posible fin, su captura, ¿uno qué puede pensar, doctora Marta Lucía? No, lo más importante es reconocer que estamos en un momento absolutamente inédito en nuestra relación bilateral. Es un momento en el cual se ha perdido desafortunadamente la confianza de Estados Unidos hacia Colombia. Recordemos que en el gobierno anterior, cuando estábamos con el presidente Iván Duque, yo era su vicepresidenta y canciller, logramos el mayor reconocimiento a Colombia como el aliado estratégico no miembro de OTAN. Y era realmente el más importante de todos sus aliados estratégicos. Ahora hemos pasado a una posición absolutamente contraria, es que somos un aliado inestable y poco confiable. Y esa condición pues obviamente genera no solamente una incertidumbre muy grande sobre la relación bilateral, sino genera este tipo de situaciones que estamos viviendo. Un presidente Petro que permanentemente está buscando una confrontación con Estados Unidos, está queriendo llamar la atención del presidente
de Estados Unidos desesperadamente y pues se ha terminado convirtiendo desafortunadamente en un hazmerreír para buena parte del Partido Republicano y por supuesto no lo toman en serio. Y pienso que eso para Colombia pues no es nada grato, no es nada positivo, independientemente de que no nos guste la manera en que Gustavo Petro ha manejado el país, es el presidente de los colombianos. Entonces pues sí es muy lamentable que hayamos llegado a esta pérdida de credibilidad y pérdida de respetabilidad en Estados Unidos. Pero yo quisiera también allí advertir algo. Esta es una imagen producida con inteligencia artificial, aparentemente de alguien que viene del Congreso o de alguno de los staffers. No sabemos bien cuál fue la fuente, pero no es el Ejecutivo de Estados Unidos, no es la oficina oval, no es la Secretaría de Estado. Entonces también hay que entender que en la política muchas veces suceden cosas desafortunadas, pero esto no nos puede llevar a la suspicacia de pensar que es que el gobierno del presidente Trump esté haciendo algo para ver el día de mañana en la cárcel al presidente Gustavo Petro, al expresidente cuando salga de la presidencia. Lo cierto es que esto pues tiene una fuente desconocida, repito, pero no podemos de ninguna manera interpretar que esta es la posición del gobierno de los Estados Unidos, ni más faltaba. Ellos han sido claros, han sido directos en hacer críticas políticas a la manera en que Gustavo Petro ha conducido el país, a la manera en que ha dejado de enfrentar el narcotráfico y ha permitido el crecimiento de los cultivos de coca en nuestro país. Pero pues yo sí no veo al presidente Trump ni a su secretario de Estado Marco Rubio haciendo pues de esto una especie de plan o programa para ver hacia el presidente Petro. Ahora sí le voy a decir una cosa que es importante pensarla. El presidente Petro ha hecho muchas cosas que podrían dar lugar el día de mañana, cuando salga de la presidencia, a que le inicien un indictment en Estados Unidos. Cosas como, por ejemplo, ir a Nueva York a incitar a las fuerzas militares de Estados Unidos en contra del presidente de Estados Unidos. Esto es algo que puede tener implicaciones penales serias, no hoy, cuando salga de la presidencia. Entonces yo lo que creo es que uno también tiene que ser suficientemente consciente que el cargo lo protege durante un tiempo. Hoy es el presidente de los colombianos, pero el día que no sea el presidente de los colombianos va a tener que asumir el costo de muchísimas de las equivocaciones que ha cometido él y solamente él. De eso no le puede echar la culpa a nadie más. Exministro Daniel Palacios, ¿usted qué opina? ¿Qué puede significar el hecho de que ya se esté hablando de una doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental y que tenga como posible blanco al propio presidente de la República actual de Colombia, Gustavo Petro? Bueno, en primera medida déjeme darle un saludo muy especial a la doctora Marta Lucía, ex canciller, ex vicepresidenta, darle este saludo muy especial a ella. Segundo, mire, yo creo que lo primero que no podemos hacer es sacar de contexto esta foto. No sabemos bajo qué contexto se presentó, qué estaban hablando, si era parte de un chiste, si era parte de algo que pretendían enviar un mensaje simbólico. Lo que tenemos claridad es lo que ha dicho el secretario Landau, y es que no se puede interpretar todo lo que los medios publican, y en ese sentido tenemos que comenzar a interpretar en lo que tenemos claro. ¿Qué tenemos claro? Tenemos claro que hay una doctrina Trump, y esa doctrina Trump es la de declarar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas y como objetivos militares. Eso no es un secreto, eso ha sido lo que Trump ha manifestado desde su campaña y lo que hoy está haciendo como presidente de los Estados Unidos. Ahora, ¿eso nos debe preocupar? Para nada. Eso solamente debe preocupar a los miembros de los carteles, a los que apoyan y financian esos carteles, a nadie más. La pregunta es, ¿por qué eso a Petro le ha molestado tanto? Segundo, decir que van a judicializar o a investigar a todo el que haga parte de una organización criminal tampoco tiene por qué sorprendernos ni por qué preocuparnos. Ahora bien, más allá de lo que genera una foto, lo que los colombianos deberíamos estar preguntándonos y exigiendo respuestas es ¿por qué el presidente de Colombia está inmiscuido en investigaciones sobre su financiación de campaña,
que hoy lleva a preguntas sobre posibles recursos que hayan entrado por parte de Venezuela, que hayan entrado por parte de organizaciones como el Clan del Golfo o organizaciones dedicadas al narcotráfico. Ese es el primer punto. Eso es lo que deberíamos estar preguntándonos. ¿Qué es lo que saben las autoridades de Estados Unidos? ¿Qué es lo que saben las autoridades judiciales de Estados Unidos que nosotros desconocemos para que haya llevado que hoy Gustavo Petro haga parte de la lista de la OFAC más conocida como la lista Clinton? Eso no es un juego, eso no es mamando gallo. Entonces, una cosa es ser presidente de Colombia y otra cosa es estar investigado por acciones que se hayan hecho en el pasado, por acciones de apoyo o de financiación de grupos criminales, de grupos narcotraficantes. Esa información la tienen en Estados Unidos, esa información no la tenemos nosotros. En ese sentido hay que hacer absolutamente claro que aquí el que debería estar dando explicaciones es Gustavo Petro y no posando como una víctima de que un gobierno lo está investigando o lo quiere de alguna forma eliminar. No, los presidentes, como lo decía Marta Lucía, tienen una protección diplomática que está con una inmunidad mientras ejercen el cargo. Y cualquier investigación a un presidente o una posible pedido en extradición tiene que ir por los canales judiciales de Colombia. Pero eso no quiere decir que Estados Unidos no puede investigar al presidente de Colombia o a cualquier otro presidente. Y que si se ha cometido un crimen, ese gobierno vaya a exigir justicia. Ahora, de que lo extraditen o no lo extraditen, eso es otra pregunta. Pero aquí tenemos que ser muy claros. Hay unas preguntas muy complejas que tenemos que hacernos en Colombia sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro, sobre las relaciones con grupos criminales de Gustavo Petro, sobre la actitud que ha escogido este gobierno, no solamente de darle la política del amor, de levantarle órdenes de captura a los peores narcotraficantes y peores terroristas de este país, sino de que se ha comportado como el defensor de oficio del cartel de los soles y el lavador de la cara oficial de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Esas son las preguntas importantes que deberíamos estar haciéndonos y que Gustavo Petro debería estar respondiéndole a los colombianos. Exministro Palacios, a propósito de las actitudes y también de las posturas del presidente Gustavo Petro en medio de toda esta tensión con Estados Unidos, quiero que veamos a partes, porque realmente han sido muchos los mensajes, la andanada del señor presidente Petro contra Estados Unidos, contra Marco Rubio, contra Bernie Moreno y contra el presidente Trump. Pero, por ejemplo, en uno de sus mensajes, de sus últimos mensajes sobre esta situación, dijo: esto se volvió un problema de seguridad nacional. En los objetivos que se intentan establecer está apresar el presidente de Colombia sin que esté comprometido en ningún delito, y cuando he dedicado una década de mi vida parlamentaria y 8 años de mi vida como gobernante a descubrir con nombres propios los lazos que juntan al poder político tradicional de Colombia con el narcotráfico. Y dice además: en reunión con la delegación de la OEA expondré estos hechos y después de ella tomaremos las medidas que toca tomar. Ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ¿cómo se puede analizar estas reacciones del señor Petro? Él mismo deja entrever allí un temor de una posible intención de apresamiento en su contra o de arresto, pero al mismo tiempo está diciendo: no estoy comprometido en ningún delito y mucho menos que tenga que ver con el tema del narcotráfico. Él defiende que durante toda su vida pública, según él, ha luchado contra el narcotráfico. ¿Cómo entender estas reacciones del señor presidente en este momento? Bueno, pues la verdad creo que la respuesta es muy clara y tiene mucho que ver con lo que acaba de decir el exministro Daniel Palacios, porque lo cierto es que el presidente Trump produjo a comienzos de este año, desde recién se posesionó, esa orden ejecutiva 14157, en donde está redefiniendo el concepto de terrorismo y autoriza entonces el que los carteles internacionales del narcotráfico se designen como organizaciones terroristas extranjeras. Y esto entonces es lo que realmente amplía también el alcance para poner sanciones financieras, pedir extradiciones, desarrollar operaciones conjuntas con la fuerza pública de otros países, de tal manera entonces que es en virtud de esa directiva presidencial que tiene mucho que ver con los temas de la seguridad nacional de Estados Unidos, en virtud de eso, el Estados Unidos asumió una posición muy dura, no contra Colombia, contra los carteles del narcotráfico, pero desafortunadamente sí es cierto que durante el periodo de la presidencia de Gustavo Petro nos convertimos nosotros
otra vez en un país absolutamente campeón en la producción de coca. Por Dios, cuando estamos viendo nosotros cómo crecen las exportaciones no tradicionales de Colombia a Estados Unidos en productos lícitos, como el cacao, como el café, como el banano, como las flores, ¿cómo es posible que el gobierno nacional no haya hecho absolutamente nada para erradicar todas esas casi 300.000 hectáreas que tenemos hoy sembradas en coca? Entonces lo que ha sucedido es que la sola asociación de las organizaciones terroristas que producen el narcotráfico y que generan problemas de seguridad nacional en Estados Unidos genera una preocupación absolutamente válida de parte de la administración Trump. Y cualquier persona que preste algún tipo de apoyo directo o indirecto o que tenga algún tipo de actitud condescendiente con esas organizaciones terroristas, pues evidentemente puede terminar el día de mañana también en problemado o por complicidad o por cualquier otra figura del derecho norteamericano. Y eso es lo que pues es lamentable que el presidente Petro no esté entendiendo, y lejos de entenderlo lo que hace es victimizarse. Y al victimizarse entonces él pretende que estas agresiones que él inició contra Estados Unidos y que le responde el presidente de Estados Unidos, entonces ahora se vuelvan un problema entre Colombia y Estados Unidos. Y eso no es así, no debe ser así y no va a ser así. Porque una cosa es la relación bilateral entre nuestras dos naciones, la cooperación fluida, que ha existido especialmente desde el año 2000, cuando el expresidente Pastrana consiguió el Plan Colombia y todo ese fortalecimiento que hicimos de la fuerza pública en esa época, siendo yo ministra del presidente Álvaro Uribe, me tocó estrenar ese Plan Colombia, que fue posible gracias a Estados Unidos, y entonces pues esa cooperación fluida hoy está totalmente paralizada por este tipo de actitudes pendencieras, equivocadas, sin ningún tipo de visión de estadista, sin cuidar para nada los intereses nacionales. El presidente Petro pretende ahora entonces convertir esto en el problema de todos los colombianos con Estados Unidos, y eso no es así. Al contrario, yo creo que a pesar de ser Colombia, hoy por hoy, otra vez, el principal productor de cocaína del mundo, por descuido de este gobierno, a pesar de eso Estados Unidos ni nos ha puesto sanciones, ni nos ha frenado las exportaciones, ni tampoco ha hecho ningún tipo de retaliación contra Colombia. Lo único que nos impuso fue un arancel del 10%, que es exactamente igual al que le impuso a otros países. Entonces yo pensaría, nos han tratado hasta cierto punto con consideración, a pesar de que Colombia tenga hoy esas cifras totalmente inaceptables en el aumento de los cultivos de coca. Entonces yo sí creo realmente que si el presidente Petro tiene hoy algún tipo de temor, y eso es lo que deja entrever en sus declaraciones, pues desafortunadamente es que eso puede en un momento determinado entenderse como una complicidad o como una conspiración o algo de ese estilo, y eso es lo que podría darle lugar el día de mañana a un indictment en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se ha convertido ni más ni menos que en el protector del cartel de los soles, en el protector del Tren de Aragua. En todas partes los anda justificando y disculpando y diciendo que ellos no son de ninguna manera seres malos ni ponen en peligro a nadie. Por Dios, son grupos que están involucrados en el narcotráfico y en toda la criminalidad que va de la mano del narcotráfico, es decir, tráfico de personas, secuestros, homicidios, extorsiones, tráfico obviamente de la droga, pero también un montón de especies animales, el tráfico de minerales, de oro, todo lo que es la ilegalidad y por supuesto el contrabando. Esas son las acusaciones que hace Estados Unidos contra esas organizaciones. En el caso del ELN, entonces, el tema de la paz total. Y por el cuento de la paz total, entonces tenemos hoy por hoy un aumento sin precedentes del número de miembros activos de esas organizaciones criminales. Aparentemente estamos llegando a los 26.000 hombres armados que hacen parte de grupos criminales, por cuenta de que el presidente Petro le dio por darles a ellos un tratamiento como si fueran jefes de Estado prácticamente. Entonces los sienta a manteles, los invita en Medellín, en lugar de invitar al alcalde y al gobernador, invita entonces a un grupo de personas que están en la cárcel. Todo eso es lo que ha generado realmente de parte
de Estados Unidos y de parte de la comunidad internacional. Varios países han hecho críticas directas a esta tolerancia con el narcotráfico y con grupos criminales que sí ponen en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, la seguridad nacional de todos estos países de la región y que por supuesto tiene a los colombianos en este estado de indefensión en que se encuentra hoy nuestro país por la acción permanente de estos grupos, por el aumento en los homicidios, por el aumento en los ataques a las instalaciones de la fuerza pública, el uso de drones, la cantidad de miembros de nuestras fuerzas militares y de la policía muertos, los ataques terroristas que estamos viendo otra vez en distintas ciudades. Ayer, sin ir muy lejos, Tunja, por Dios, esto es acá, en las goteras de Bogotá, la capital de Colombia. Entonces, todo esto es lo que ha generado realmente la pérdida de confianza y el que se le vea a él como un responsable de ese aumento del narcotráfico y de esos grupos criminales que sin duda alguna son una amenaza para la seguridad de todo este hemisferio. Doctora Marta Lucía y exministro Palacios, entre los puntos de la denominada doctrina Trump está uno que es clave: el de las sanciones contra Petro y sus asociados. Efectivamente, esto ocurrió el 24 de octubre. El presidente colombiano fue incluido en la temida lista OFAC, conocida popularmente como la lista Clinton. Junto a Petro quedaron en la misma lista su esposa Verónica Alcocer, su hijo mayor Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti. Recordemos que entre los argumentos del Departamento del Tesoro contra Petro están haber permitido la expansión de los cultivos ilícitos y los carteles de la droga y haberse aliado con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro y el cartel de los Soles. Ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el paraguas de su plan de paz total, entre otras políticas que han llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína. También se ha aliado con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro Moros y el cartel de los Soles. En cuanto a la designación de carteles criminales como organizaciones terroristas, que es otro de los puntos de la llamada doctrina Trump, es clave resaltar que ya están así catalogadas por Estados Unidos agrupaciones como el ELN, la Segunda Marquetalia, y las disidencias autodenominadas o renombradas FARC-EP. El senador Bernie Moreno ha propuesto designar como terroristas a otras 3 organizaciones criminales colombianas. ¿Cuáles son? Las disidencias de las FARC, de alias Calarcá, el Clan del Golfo y los Pachenca, o autodefensas conquistadoras de la sierra, como dicen llamarse. Estos grupos criminales adelantan acercamientos con el gobierno Petro bajo su denominada política de paz total. Estado Mayor de los Bloques y Frente, Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada son organizaciones extranjeras que participan en actividades terroristas y mantienen la capacidad e intención de participar en dichas actividades, lo cual amenaza la seguridad de los Estados Unidos y de sus ciudadanos. Exministro Daniel Palacios, veíamos este punto que también es muy importante. Tenemos el antecedente de la lista OFAC y además lo estamos uniendo a uno de esos puntos de la doctrina Trump que, según el documento revelado de Bernie Moreno, pues concluiría allí claramente que se tiene el tema de las sanciones individuales y directas contra el presidente Petro, como efectivamente ocurrió. De este punto a un punto como un posible indictment, o cuando termine la presidencia, como lo explica la doctora Marta Lucía, ¿usted cómo observa esta situación, ministro Palacios? ¿Estamos lejos de esa posibilidad o lo que están haciendo en este momento, por lo menos desde esa ala republicana cercana al presidente Trump, podría ser la antesala para un indictment futuro contra el presidente Petro? No, mira, yo creo que la política que ha diseñado el gobierno de los Estados Unidos me recuerda mucho a la política de la doctrina Bush. Luego de los horribles atentados del 11 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos diseñó una política contra el terrorismo, en donde básicamente partía de una premisa: o están con nosotros o están en contra de nosotros. Y eso quería decir de manera muy sencilla que todo el que no estuviera a bordo de la doctrina Bush era un país que estaba apoyando, colaborando con los grupos terroristas. En este sentido, teniendo claro
que la legislación de los Estados Unidos permite acciones ofensivas bastante amplias cuando se trata a organizaciones terroristas, como permite acciones directas a través de drones, a través de militares en terreno, de bombardeos, de utilización de misiles como los misiles Tomahawk a través de buques o de submarinos o inclusive a través de bombarderos estratégicos como los B-2, lo que establece claramente es que hoy los Estados Unidos han establecido una política de cero tolerancia con el narcotráfico. ¿Y eso qué quiere decir? Que así como en su momento estaba autorizado a adelantar operaciones contra quienes colaboraban o apoyaban el terrorismo, hoy ese terrorismo se amplía para entender que también incluye al narcotráfico y a los carteles de la droga. El que no entienda qué significa eso, quiere decir que no comprende que hoy ha pasado de ser una acción en contra del narcotráfico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a ser una acción que ha pasado al Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Quiere decir, hoy bajo legislación americana está autorizado el uso de la fuerza contra los carteles de la droga. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando a usted lo sindican de pertenecer, de apoyar, de financiar o de colaborar con un cartel de la droga, está siendo posible que usted sea un objetivo dentro de esa ampliación de las facultades ejecutivas y judiciales que se han brindado en la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos. Diciéndolo de otra forma, quien apoye, quien financie, quien colabore, quien defienda o patrocine a los carteles de la droga, no solamente en Colombia, sino en el mundo, puede ser objetivo de las autoridades judiciales y militares de los Estados Unidos. ¿Eso qué tiene que llevar? ¿A que quién se tiene que asustar con esa medida? Pues claro, sencillo, quienes apoyan, quienes financian, quienes colaboran o quienes defienden a los carteles de la droga. La pregunta es, ¿por qué Gustavo Petro ha asumido la posición no de combatir, no de castigar, no de denunciar a los carteles de la droga, sino de darles la política del amor, de buscar cómo lo justifica, cómo les da tratamiento preferencial, cómo les da beneficios, cómo les levanta órdenes de captura, cómo evita la aspersión tanto aérea como la aspersión manual, cómo limita la capacidad de la fuerza pública colombiana? Y a eso súmele que se ha vuelto el defensor de oficio del cartel más grande del mundo, que es el cartel de los soles, que está en sinergia con los carteles mexicanos. Entonces, ¿eso a qué lleva? A que si hay alguien, sea un funcionario público, no sea un funcionario público, sea de Colombia o de cualquier otro país del mundo, que esté abordando esa función de proteger, de apoyar, de financiar, de colaborar, pues va a ser objetivo del gobierno de los Estados Unidos. Eso no hay que meterle victimización, eso no hay que meterle un ataque personal. Es sencillo, en este momento hay una política de cero tolerancia con el narcotráfico y quien pretenda seguir en esa actitud de defender o de patrocinar o de apoyar, pues va a ser víctima de investigaciones, va a ser sujeto de investigaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Yo vuelvo y quiero ser muy claro en eso. A nadie tendría por qué preocuparle que se amplíen estas capacidades en contra de los carteles de la droga, a menos de que usted sea miembro, a menos de que usted los financie, los apoye o colabore con ellos. Y nuevamente quiero ser muy claro. El que tiene que estar respondiéndole a los colombianos de por qué está en la lista OFAC es Gustavo Petro. El que tiene que responderle a los colombianos de por qué hay cuestionamientos sobre la financiación ilegal de su campaña, de recursos que puedan provenir, sea de carteles de la droga o sea de Venezuela, es Gustavo Petro. ¿Qué es más verosímil? Le pregunto a la audiencia. ¿Que Estados Unidos está persiguiendo a Gustavo Petro sencillamente porque piensa diferente o porque es un líder que es un líder galáctico y un líder mundial? ¿O Estados Unidos está adelantando una investigación contra Gustavo Petro porque ha recibido información de primera mano que ha venido, por ejemplo, de confesiones como las del Pollo Carvajal, que está hoy bajo indictment federal y que ha confesado de que existen relaciones entre el cartel de los soles, entre las guerrillas colombianas que operan con refugio y con apoyo del gobierno venezolano y algunos miembros del gobierno de Gustavo Petro y de su partido, como podría ser el heredero de las FARC, Iván Cepeda?
Eso es lo que hoy tiene que quedarle claro al mundo. Yo realmente creo que eso no es un tema de persecución, sino un tema de la acción judicial de los Estados Unidos, de la información de inteligencia que está llevando a develar relaciones del narcotráfico y la política colombiana. Les pido unos segundos, vamos a hacer una primera pausa aquí en el programa La Noche y al regresar tendremos las declaraciones que en exclusiva hace pocos minutos le acaba de entregar a NTN 24 el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Dice que las elecciones del próximo año en Colombia, que en estas elecciones los colombianos rechazarán el sendero que lleve a la miseria. Advierte que Petro se ha comportado de manera muy provocativa con el presidente Trump y lo calificó como una persona de bajo carácter moral. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Secretario, ¿son en este momento gobiernos, por ejemplo, como el de Gustavo Petro en Colombia, también una amenaza? Y lo digo por su afinidad con el comunismo en algunos casos o con el régimen venezolano. Bueno, por supuesto, tenemos nuestras diferencias con el gobierno del presidente Petro. Gracias a Dios habrá una elección en Colombia ya este año que viene. Y supongo que el pueblo colombiano, en su gran sabiduría, pues va a rechazar este sendero que lleva a la miseria, al odio y va a ir en un nuevo rumbo para el bien de ese gran pueblo. Por último, señor Landau, se ha hablado en Colombia en las últimas horas de un supuesto plan de Estados Unidos. Han publicado los medios en contra del presidente Petro. ¿Usted lo desmiente? Mira, nunca hay que creer todo lo que se lee en los periódicos. El presidente Petro se ha portado de una manera muy provocativa. Imagínense, aquí estuvo en Nueva York alentando a nuestras propias tropas a desobedecer las órdenes legítimas de nuestro presidente. Así que así no pueden actuar los líderes responsables del mundo. Por eso inmediatamente le echamos del país, le quitamos la visa. Es realmente muy trágico para el gran pueblo de colombiano que sea representado a nivel internacional por una persona de tan bajo carácter moral, especialmente en contraste con una persona como José Daniel Ferrer. Yo sé de qué lado es el lado correcto de la historia. Eran las declaraciones que hace pocos minutos y en exclusiva le dio a nuestro corresponsal permanente en Washington, Roberto Macedonio, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Lo ha dicho, refiriéndose a Petro, así no pueden actuar los líderes responsables. Y agrega, es muy trágico para el gran pueblo de Colombia haber sido representado a nivel internacional por una persona de tan bajo carácter moral. Ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ¿qué opina usted de estas recientes, muy recientes declaraciones de Christopher Landau? Y quiero preguntarle si realmente frente a esta fractura entre el gobierno Petro y Estados Unidos, pues nos tendremos que resignar de aquí a agosto, ¿o tendremos que apelar a la diplomacia paralela para velar por los intereses entre ambas naciones? ¿Qué puede pasar de aquí a agosto mientras pues, se termina este gobierno? Bueno, pues en primer lugar creo que es muy importante tener en cuenta que esto que habrán dado por llamar la doctrina Trump, esto es parte de lo que es ya la posición multilateral. Esto fue parte de la reacción de Naciones Unidas cuando los atentados terroristas en Estados Unidos, y tenemos que recordar que ha habido varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la resolución 1373, la resolución 1377, la 1456 y la más reciente que es del año 2015, 2014, tal vez que la 2195, en donde se reconoce que hay una convergencia entre el terrorismo y el crimen organizado del narcotráfico. Entonces, esto a nadie le puede sorprender cuando lo consideran un aliado indeseable, una persona de bajo tono moral, pues es que ha sentado a la mesa a los narcotraficantes que son parte de esta convergencia terrorista que amenaza a Estados Unidos, como a Europa, como al hemisferio todo.
De tal manera que yo sí creo que lo importante es ver cómo manejamos esto de aquí a que se acabe este gobierno y ojalá realmente el pueblo colombiano sepa entender el momento tan difícil y el riesgo tan grande que este gobierno trae para el futuro de Colombia. Este tema no es solamente la relación con Estados Unidos, es que estamos infestados de narcotráfico hasta la coronilla. Es que eso está generando violencia en todos los rincones de Colombia, un aumento de las extorsiones. Tenemos acá carteles internacionales de la coca que han entrado a Colombia precisamente por esa actitud tan débil y tan condescendiente del gobierno Petro para con el narcotráfico. Pero mientras tanto lo que tenemos que hacer es procurar que la diplomacia paralela, como la llamé yo, en 2 cartas que hemos preparado, una en enero cuando se produjo el incidente de los deportados de Estados Unidos, es una carta que preparé y firmaron varios ex cancilleres y exministros de Comercio Exterior, y después hay una segunda carta que la preparé en julio y que está firmada por más de 160 personas, muchos exministros, tal vez unos 30 o 40 de distintas carteras, de distintos gobiernos y muchos empresarios y muchos líderes de Colombia, donde decimos, por Dios, es que nosotros sabemos que en este momento se necesita esa diplomacia paralela, es decir, el sector empresarial, los centros de pensamiento, los partidos políticos colombianos, los alcaldes y gobernadores. Por eso yo aplaudí cuando se fueron el alcalde de Medellín y el alcalde de Cali, tanta gente salió a atacarlos y a criticarlos. No, es que lo que hay que hacer es mostrar en Estados Unidos que lo que está haciendo Gustavo Petro no lo compartimos la gran mayoría de colombianos, que lo que está haciendo él, esa tolerancia con el narcotráfico, con los grupos terroristas, nos hace daño a todos los colombianos y por eso rechazamos esa posición que ha tenido Gustavo Petro. Y si hacemos esa diplomacia paralela, yo pienso que eso nos va a permitir más o menos sobrellevar la relación hasta que se acabe este gobierno sin incurrir en el riesgo de sanciones contra los productos de exportación de Colombia, porque eso es lo que realmente debería preocuparnos a nosotros. Hemos logrado que el presidente Trump tenga mucho más madurez emocional, él, su gobierno, todo su equipo de asesores, que la que hemos visto acá en Colombia. Si ellos hubieran dejado enganchar en esta actitud pendenciera de Gustavo Petro, pues ya nos hubieran puesto sanciones hace rato. Luego nosotros tenemos que, a través de la diplomacia paralela, mantener realmente el mejor flujo de comunicación con los actores que son tomadores de decisiones en Estados Unidos, en la clase política, en el Congreso de Estados Unidos, en la administración, por supuesto, en el sector empresarial, y entender que en este momento lo peor que podría hacer el presidente Petro es ir a expulsar al embajador de Estados Unidos, ni tantas cosas absurdas que se han dicho hoy, porque eso sería totalmente dañino para Colombia e inaceptable para nuestro país. Exministro Daniel Palacios, rápidamente, estamos entonces desde Colombia en esta fractura con Estados Unidos en manos de la diplomacia paralela. Pues definitivamente diplomacia por parte del gobierno colombiano no hay. Aquí lo que hay es provocación, aquí lo que hay es ideología, aquí lo que hay es narcisismo del presidente que quiere jugar a ser el líder intergaláctico del mundo mundial. Cosa que, como lo hemos visto, en ninguna parte del mundo lo cogen en serio. Aquí lo que tenemos es que contener el daño y avanzar en este proceso electoral para que rápidamente podamos tener un sucesor del desastre de gobierno Petro. Hay que mantener esas relaciones con Estados Unidos, hay que trabajar para que, si van a haber sanciones, sean sanciones personales a los miembros de este gobierno y no sanciones que afecten al ciudadano colombiano, al ciudadano honesto y trabajador, que además nunca ha visto a Estados Unidos como su enemigo, sino siempre lo ha visto como su aliado. Es que solamente en la cabeza de Gustavo Petro, Estados Unidos es el enemigo de Colombia y ahora la narcodictadura es el mejor amigo. Gustavo Petro ha logrado algo muy particular, y es alejar a Colombia de las democracias, es alejar a Colombia de los países que comparten nuestros mismos ideales y nuestros mismos valores, y acercarnos a las dictaduras, a donde no hay libertad de prensa, donde no se respeta la independencia judicial o la independencia y separación de los poderes. Por eso aquí tendremos que seguir en esta tarea
de mantener canales abiertos, tanto empresariales como políticos, con Estados Unidos para evitar que esas sanciones afecten al pueblo colombiano. Lamentablemente, Gustavo Petro seguirá provocando al gobierno de Estados Unidos y nos tocará a nosotros, a los ciudadanos responsables, que queremos lo mejor para Colombia, seguir manteniendo esas relaciones de la mejor manera posible. Como lo mencionó ahorita, nos toca la tarea de evitar que el niño peleonero de la cuadra se tire las relaciones de toda la región. Es la tarea, me quedo con la frase, contener el daño. Agradezco a Daniel Palacios, exministro del Interior de Colombia, precandidato a la presidencia por el movimiento Rescatemos a Colombia. Y por supuesto también a la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa y excanciller de la República, quienes nos han acompañado en este análisis hoy aquí en el programa La Noche. Hacemos una pausa, ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. A todos nuestros televidentes los invito a que visiten nuestra página web NTN24 y escriban en X, @NTN24, @Segurizati NTN24, la cuenta de nuestra directora, @JAdrián NTN24, La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea siempre el punto clave de la noticia. Gracias por acompañarnos, continúen con nuestra programación.